Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge respondió preguntas de sus fans para Metal Hammer y a continuación te cuento cuáles fueron. ¿Cuáles son tus películas de terror favoritas y cuáles recomiendas? Las mejores para mí son El Resplandor, Tiburón, Bram Stoker Drácula, El Exorcista, La Profecía. También hay directores clásicos de culto como Lucio Fulci, director italiano que hizo muchos films entretenidos. The House by the Cemetery es uno de ellos. ¿En qué medida va de la mano escribir música nueva con los nuevos diseños para las nuevas eras? Siempre va de la mano. Tengo en mente cómo encajará una canción en el espectáculo, si hay algo que podamos hacer para convertirla en lo que llamamos gag. Las canciones de gag tienden a funcionar mejor en los sets. Muchas personas se preguntan por qué no hacemos más canciones del nuevo disco. Y es porque hay algo planeado para ellas que aún no hemos podido presentar. ¿Cómo te sientes al saber que a muchos de tus fans LGBT les gusta interpretar o representar personalmente a tus personajes gay o trans? Bien, genial. Si encuentran consuelo o inspiración en lo que estamos haciendo, estoy muy feliz por eso. ¿Alguna vez te has enfermado con una de tus máscaras en el escenario, ya sea por resaca o por una gripe? Una vez, en un tour por Sudamérica, tuvimos una gripe espantosa con la banda y el equipo. Fue absolutamente horrible. Día tras día alguien nuevo se desmoronaba y podías verlos en el backstage, recostados en posición fetal. Eso no estuvo nada bien. ¿Cuál es tu canción favorita de ABBA? Ahora mismo es I Have a Dream. Incluye 3 acordes y el tercero entra en un momento tan brillante en la tercera sección de la canción. Deberían recibir un premio Nobel de música por eso, porque es tan brillante. Regresando a los días cuando nadie sabía quién estaba detrás de la máscara, ¿cuál fue el rumor favorito que escuchaste sobre ti? Que yo era alto. Especialmente en el vestuario de Papa. Al principio, dentro de los círculos underground, era bien sabido que yo estaba en la banda, por lo que nunca me sentí anónimo en un 100%. ¿Cuál es tu fantasma favorito de ficción o no ficción? Siempre me ha fascinado el concepto de fantasmas en Star Wars. Vienen como apariciones que pueden conversar contigo. Si la saga de Star Wars se hubiera escrito hace cientos de años, sería una religión. Tiene las piedras angulares de una religión. Y la idea de que los ancianos y tus maestros regresen para enseñarte se presenta muy bien. ¿Alguna vez has considerado estar en Eurovisión o te lo han pedido? No, en realidad no. Pero no me gustaría hacerlo porque, como dije, suele ser el final de tu carrera. Si ya tienes una carrera establecida, entonces mejor no lo hagas. Aunque Måneskin demostró que se podía. Espero que muchos chicos en el mundo lo tomen como inspiración y empiecen a tocar la batería, el bajo y la guitarra. Tobías, ¿alguna vez tendrías una cantante principal femenina? ¿Por qué no? Eso podría suceder. Una Sister Emeritus. ¿Qué es lo más raro que coleccionas? Colecciono demos de metal de mediados de los 80 y 90, black metal, death metal, thrash metal, música underground. Si hay alguien que tenga material original, por favor llámeme. Si pudieras elegir una canción de metal que cambió tu vida, ¿cuál sería? I Wanna Rock de Twisted Sister. Es probablemente la primera que puedo recordar que canté. Salió en el 84 y tenía 3 años en ese entonces. Tuve la suerte de tener un hermano mayor que en el 84 tenía 16 años. Mucho de lo que soy y de lo que me gusta es gracias a él. Ese es mi primer recuerdo pensando, esto es lo que soy. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost
en español.